tomaré, Amén. os tomaré. Pero mire lo que dice después, os tomaré a mí mismo. Hermanos, esto no es cualquier cosa la que está pasando. Fiesta gloriosa en el cielo. Bueno, de ahí en adelante han sucedido cosas sorprendentes en mi vida. Vino el llamado al santo ministerio. Fui llamado por mi pastor para ser ayudante de él. Vino mi matrimonio. Dios me regaló una esposa maravillosa, a quien amo profundamente. Un hogar lindísimo. Salimos al ministerio, fuimos a abrir la obra de Quirós, un corregimiento donde Dios nos bendijo, donde Dios nos ayudó y fuimos testigos de cosas muy maravillosas ahí. Después fuimos trasladados, como a los 3 años fuimos trasladados a abrir la obra también en Villanueva, Nariño, donde actualmente soy pastor. Dios en Villanueva me llevó a ver su gloria, a ver cosas maravillosas, a ser testigo de realmente, a ser testigo de su poder. A mí me apasiona hablar de esto porque es mirar el poder de Dios en otras vidas. En Villanueva han sucedido cosas extraordinarias. Una de las que marcó mi vida ministerial fue el momento en que cuando recién llegamos había una problemática con algunos cristianos porque para abrir la obra en Villanueva se había cerrado otra obra, otra iglesia había sido, prácticamente se estaba cambiando el lugar de donde se predicaba, se pasó de un lugar y se iba a otro. Entonces los creyentes de ese lugar que se quitaba estaban un poco molestos o no entendían y un día uno de ellos en una reunión me agrede verbalmente, me trata mal realmente, palabras que yo nunca había escuchado. El hermano estaba agresivo. Recuerdo el momento en que él hace las manos como puño, como alistándose para pegarme. Tuve mucho temor en ese momento, tuve mucho miedo. Recuerdo los hermanos rodeándome para que él no pudiera acercarse a mí. Llegué a la casa realmente sin entender muchas cosas, preocupado. Algunos hermanos me decían que él era realmente peligroso, violento. A los días se levantó otra dificultad, algo también difícil, que empieza a desanimar mi vida ministerial, que me empieza a dar golpes como de que no quería seguir. Y llega un momento, lo recuerdo muy bien, porque llega un momento en que llegué llorando al lugar donde estábamos hospedados con mi esposa y cogí la licencia que nos dan, la tarjeta de la licencia que nos dan de pastor. Recuerdo que la cogí en la mano y la tiré al piso. Y mis palabras fueron: no quiero más esto, no quiero ser más pastor, no quiero seguir esto. La tiré con lágrimas en mis ojos, con amargura, y la tiré al piso. Y dije: no voy más. Recuerdo como mi esposa me da un abrazo y me dijo: mi amor, si esto está así es porque algo grande viene. Recuerdo esas palabras. Realmente no fueron muchas palabras, fueron pocas, pero con mucha sabiduría y con un abrazo que me fortalecía. Recogí la licencia y empezamos a orar, pero
durante esos días lo que rondaba en mi cabeza era entregar el ministerio. No quería seguir, estaba aburrido, vivía pensando que ese hermano en cualquier momento me hacía daño. Y de un momento a otro empezamos a ir a una vereda a predicar y empezamos a hacer culto. Y empezaron a llegar cantidad de almas. Recuerdo que a veces ni siquiera yo lo podía creer porque predicaba un mensaje y no era un mensaje muy elocuente, era un mensaje súper poderoso, mensajes muy sencillos de la manera que Dios me usa. Y recuerdo como 7, 8 almas caían a los pies de Cristo, se arrepentían, pasaban llorando. En cada culto que hacíamos siempre alguien pasaba arrepentido, llorando. Recuerdo uno en especial de un joven que no le gustaba el evangelio y que su vida era dedicada al microtráfico, vendía vicio, manejaba armas, también robaba. En las redes él subió el testimonio de él y él dice que esa tarde lo invitaban al culto, pero que él no quiso ir, que se acostó en su cama a ver televisión, que él no quería ir al culto. Y dice que tampoco a su cama llegaba el sonido del culto. Pero él, testificándome a mí, dice que de un momento a otro él empezó a escuchar la predicación, que él no escuchó todo el culto, pero empezó a escuchar cuando yo predicaba. Y dice que ese oír la predicación lo fue sacando de su cuarto y se paró al lado de un árbol en un filo desde donde podía escuchar la predicación. Él me lo ha testificado que cuando terminé de predicar invité a un joven a arrepentirse y él dice que en ese palo cerró los ojos, pero que cuando los abrió estaba arrodillado donde yo estaba haciendo la invitación. Yo lo recuerdo llegar a arrodillarse, llegó con otra joven y los hermanos se alegraban. Yo no entendía la alegría de algunos hermanos. El que en ese momento era el líder de evangelismo saltaba, lloraba y recuerdo que se me acercó y me dijo: pastor, no entiende. Y yo le dije: ¿qué pasa? Dijo: este joven vende vicio. Este joven es malo, es perverso. Y estaba ahí arrodillado, entregándole la vida a Cristo. Y como esa historia, muchas en Villanueva de mujeres, de señoritas, de jóvenes que estaban esclavizados por el vicio, de mujeres que tenían una vida acabada, destruida, en las pasiones de pecado, amarrados por el pecado, por todo lo que el diablo ofrece. Y yo fui testigo de cómo Dios los libertó. Yo fui testigo de cómo Dios los transformó. Tengo cantidad. Los tengo en mi mente. Podría nombrar algunos, se me quedarían otros. Pero tengo en mi mente a Carlos, a Claudia, a Richard, a Lina, a Adriana, a Adrián, a Alex. Cantidad de jóvenes. Que si a mí alguien me dice que Dios no existe, se mete en un problema. Yo vi cómo Dios cambió sus vidas. Yo vi cómo Dios los transformó. Y ese momento difícil que pasé, ese momento en el que ya entregaba esto, fue para ver eso. Fue para ver la gloria de Dios, fue para ser testigo de su poder y fortaleció mi vida, fortaleció mi ministerio, fortaleció mi visión, porque eso fue una gran cosecha, una gran cosecha. Recuerdo que al terminar todas esas semanas de evangelismo y de todo eso, ni siquiera yo podía creer la cantidad de gente que se arrepentía. Pasamos en un año de ser una iglesia de 22 creyentes al año ser una iglesia de 120 creyentes. En un año.
En un año fui testigo de la gloria de Dios. En un año fui testigo del poder de Dios. Por eso te digo, hermano o ministro, que Dios te ha llamado, si estás pasando un momento difícil, si está sucediendo algo duro en tu vida, yo quisiera recordarte las palabras de mi esposa. Es porque algo grande viene. Es porque una bendición hermosa viene de parte de Dios. Así que no pierdas el ánimo. Continúa, porque Dios es maravilloso. En el Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor Jesús dijo, no tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os preparare lugar, dijo el Señor, vendré otra vez. Y mira lo que dice, y os tomaré. Amén. Os tomaré. Pero mire lo que dice después, os tomaré a mí mismo. O sea que Él viene a tomar algo de Él que está en nosotros. Amén. Hermanos, esto no es cualquier cosa la que está pasando. Fiesta gloriosa en el cielo, en fiesta de los santos, cuando un pecador. Vamos, usted va a orar. Usted va a orar por ellos. Aleluya. Si quieren poner las manos sobre ellos, tiene libertad.